gafas, pues obviamente tienen que subirse la pata de la gafa para poderse tocar su mastoide. Hasta donde empieza la inserción del músculo que se llama esternocleidomastoide. Muy bien, como saben de anatomía, están muy chicos, chicos, muy bien. Ahora, cuando hablamos de mastoides, ¿qué nos dice la palabra mastoidectomía? A ver, allá. La restricción quirúrgica de la mastoide, de la mastoide. Bueno, ¿qué dice de la mastoide? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Esto qué es? La mandíbula o el esternón. ¿Es seguro que es abstracto? Esto tiene forma, porque lo dijo. ¿Sí? ¿Y eso dónde es? Una trompa de dispersión. Ah, para la dilatación. Bueno. Entonces, ¿qué estábamos diciendo que era la mastoidectomía? La extirpación del hueso mastoide. ¿Y por qué hacemos la mastoidectomía? Eso lo deben tener en indicaciones de patología que debieron haber investigado hace más de 15, 20 días. Colesteatoma. Bueno, entonces vamos a empezar por la mastoidectomía en general. ¿Qué es lo que consiste? Esas celdillas, o sea, esta parte que ustedes ven acá, ese huesito que ustedes se tocan, debe no estar lleno de aire, ¿sí? Sino debe ser sólido. ¿Conocen un huesito de fémur adentro de la parte quirúrgica? ¿Quiénes han visto hueso? ¿Han visto un hueso de un ser humano en cirugía? El hueso debe ser compacto, pero aquí, cuando se empiezan a llenar esas celdillitas, ¿conocen el panal de las abejas? Así se empieza a ver la mastoides cuando le empieza a entrar aire. Y eso les produce dolor a las personas. Y cuando las personas se levantan en la mañana y ellos llegan y están durmiendo así, y se despiertan a veces en la madrugada con el dolor acá o el dolor irradiado hacia atrás, y se levantan con una parálisis facial, que o sea, usted queda hablando así, porque así llegan los pacientes y solo mueven este medio lado. Entonces, el tipo de estos lados pendientes para que ustedes vean. Y el párpado caído, este tipo de pacientes acuden solamente por la parálisis facial. Entonces llegan con toda esta parte de la cara dependiendo del oído que esté paralizado. A ese tipo de pacientes se les debe hacer ¿qué procedimiento? No, se les debe hacer el procedimiento que acabaron de decir allí, que es, si yo les estoy hablando de que hay una parálisis facial, descompresión del nervio. ¿Y qué es lo que hacemos? Quitar todo este hueso que nosotros tenemos en esta parte de acá. A esto le va a quedar un hueco, porque es literal un hueco, esto ya queda hundido, y se dirige hasta la parte donde se encuentra el nervio facial, que se encuentra por debajo de la parte petrosa de este mismo hueso, y se diseca todo el tiempo con un estimulador de nervio que estamos tocando todo el tiempo, y necesitamos usar el monitoreo del nervio facial. Cuando nosotros hablamos del monitoreo del nervio facial, ¿se acuerdan que en la primera clase les dije que se le iba a preguntar cuando viéramos oído interno? ¿Por qué debemos monitorizar a un paciente con nervio facial? ¿Se acuerdan que se los dejé desde el primer día de clase? ¿Saben qué es lo que tienen ustedes en contra? Que yo tengo muy buena memoria y me acuerdo de las preguntas. Y les puedo preguntar a los muchachos que hacen exposiciones y yo les digo, tienen que traer tales y tales preguntas con respecto a lo que yo les pregunto en las exposiciones, y ellos creen que a mí se me olvida y a mí no se me olvida. Yo no apunto porque tengo buena memoria.
Entonces, quiero saber quién averiguó lo del monitoreo de nervio facial. ¿Se acuerdan que yo se los dije en la primera clase, chicos? Les dije, por favor, cuando vayamos a oído interno, que lo vamos a ver muchísimo más adelante, fue lo que les dije, investigan por qué debemos monitorear el nervio facial. ¿Qué les dije? Para que lo tengan en cuenta, esto viene así. En la primera clase. Solo de a uno puede contestar, tranquilos. No levanten todos la mano o no quieran participar todos. De a uno y yo les doy la palabra. ¿No lo investigaron? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de este tipo de celdillas de mastoidectomía, se llenan de aire y hace que ese aire comprima el nervio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Una mastoidectomía. ¿Listo? Solamente porque las celdillas se llenen de aire. Nosotros hacemos una mastoidectomía simple. ¿Esto es para qué? Para quitar todas esas celdillas que se forman sobre el oído y permitan que funcione el oído medio y el oído interno y drene todo por la trompa de Eustaquio. ¿Claros hasta ahí? Eso es a lo que nosotros llamamos una mastoidectomía. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de las indicaciones que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Este tipo de indicaciones son otorrea persistente o recurrente. Cuando hablamos de otorrea es ¿qué? Bueno, secreción de líquido. Cuando hablamos de otalgia persistente o recurrente, hablamos de un dolor que está presentando nuestro paciente. Entonces recuerden que a veces uno no hace, no, es al contrario, uno hace caso mismo al tipo de dolores que uno tiene. Ejemplo, usted está tomando una bebida caliente, después va y se compra una gaseosa y se toma una bebida fría, pero usted siente una molestia en las muelas de atrás. Entonces usted dice, oye, algo me molestó, pero ya ahí pasó. Pero cuando usted va al odontólogo, porque ya le duele una muela, es porque usted tiene una caries, ¿sí? Si usted le hubiera prestado atención a esa molestia que presentó en este momento, cuando tomó algo caliente o tomó algo frío, usted no tiene caries, simplemente tiene la dentina desgastada y es lo que le está produciendo la molestia. ¿Sí me hago comprender? Cuando usted ya va al odontólogo y tiene una caries, eso implica que la caries ya es de cierto grado, 1, 2, 3 o 4, y la otra que es la quinta, que es cuando ya tienen que pérdida de su bello y hermoso diente o muela, ¿sí? Ahí ya no hay nada que hacer. Eso mismo pasa cuando nosotros hablamos de los dolores de oído. Entonces uno empieza con un dolorcito y uno dice, esto ya me pasó. Entonces me molestó un ruido y ya me pasó. Si yo voy en Transmilenio y ponen esos parlantes grandes y a todo volumen me molestó el ruido, pero ya bajaron el volumen, llegué a mi casa, me recosté y me pasó el dolor y ya, uno no le presta atención. Pero sí es importante que cuando nosotros tengamos un dolor que para nosotros no es común, miremos por qué nos está dando ese dolor o por qué se está produciendo ese dolor. ¿Sí está claro? Cuando hablamos de la pérdida de audición, que es conductiva, es porque no continúa el sonido desde el oído medio hasta el oído interno. Y vemos la otra parte que es la perforación timpánica, que hay que mirar en qué nivel está la perforación timpánica, que dijimos que hay ¿cuántos? 5 y la quinta se clasifica en A o B, ¿sí se acuerdan? Del timpanoplasia. Y dependiendo del tipo de timpanoplasia o de lesión que nosotros tengamos a nivel de la membrana, pues vamos a tener un problema para solucionar más adelante, porque aparte de la mastoidectomía tenemos que hacer una timpanoplasia. Cuando nosotros hablamos de un colesteatoma, ¿qué encontraron de los colesteatomas? En las mastoides, ¿no? No van a decir que me estoy inventando una patología, no. ¿Qué encontraron de colesteatomas en las mastoides? Hay una mastoides que es radical, una que es modificada y la mastoide simple.
¿Qué encontraron por ahí de colesteatomas o cositas así? ¿Crecimiento normal de qué? ¿De la qué? Eso es porque se degeneran las células de qué? Sí, claro, son epiteliales. Bueno, sigan buscando que ahí lo van a encontrar. Cuando hablamos de mastoiditis aguda con osteitis es porque sentimos la inflamación de acá, pero no es que se nos inflame. Lo que pasa es que el aire que se está metiendo entre las celdillas nos produce dolor, ¿sí? Porque el hueso tiene que ser compacto. Pasa como cuando usted se chuza un dedo. ¿Cómo es la piel? Compacta, pero cuando uno se la chuza, pues ya deja de ser compacta y se produce el dolor que tiene. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Cuando hablamos de neoplasias del hueso temporal, entonces nosotros hablamos de diferentes tipos de tumores. Cuando fracturas del temporal y que tengamos ahí de pronto una fuga de líquido cefalorraquídeo, que esas fracturas, por ejemplo, a veces ocurren en pacientes que conducen moto, en personas que van en patineta o montan patines y se van de lado y se golpean acá y se hacen una fisura, y esa fisura llega hasta la parte del cráneo y se produce una salida de líquido. Entonces todo el tiempo se verifica, se mira y hay que hacer una mastoidectomía, ¿correcta? Y la otra es cuando tenemos una parálisis del séptimo par craneal, que nosotros requerimos una descompresión de nuestro nervio facial. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de que las celdillas se llenan de aire, es necesario abrir esas celdillas. ¿Listo? ¿Qué incisiones hacemos nosotros? La de Wilder, que es la que se hace retroauricular y se hace más o menos a todo el nivel de la oreja, pero cuando el paciente hay que hacer una descompresión del nervio facial, tenemos también que hacerla por la parte retroauricular y parte media del cuello. ¿Por qué? Porque necesitamos tener todos los pares del nervio identificados para no hacer nosotros en una descompresión una lesión del nervio facial. ¿Claros hasta ahí? ¿Claros o no claros? Pregunta. ¿Cómo se mete el aire en el hueso? ¿Cómo se mete qué? El aire en el hueso. Bueno, entonces ahora yo te hago una pregunta de lo que nosotros explicamos cuando era la timpanoplasia para que tú misma saques la aducción, a ver si podemos. Cuando nosotros tenemos la membrana timpánica, dijimos que es ¿para qué? En la caja timpánica tenemos ¿qué? ¿Tenemos qué? ¿Sí? En la caja timpánica ¿qué tenemos? Sí, en la caja timpánica ¿qué tenemos? La caja timpánica, ¿por qué está compuesta? Por los ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué entra? las vibraciones. Bueno, y por la trompa de Eustaquio, ¿qué entra? ¿Tú qué tienes ese punto allá cuadrado y un dibujo? ¿Y qué más? Cuando usted hace así, Aire. que yo les dije que se liberan las presiones de qué. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando nosotros cambiamos la altura de una ciudad a otra, tenemos unas presiones diferentes? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En esa membrana entra aire, ¿sí? Entonces, tenemos defectuoso todo el sistema del oído. Cuando estamos bostezando y todo, esto no es algo de la mastoides que de un día para otro. Esto es una evolución de tiempo donde el hueso se va deformando por el aire que está pasando por deformidad de la pared del oído medio. ¿Sí estamos? Y se presenta primero lesión de la membrana timpánica y ahí sí se empieza a pasar todo el aire hacia la parte de las mastoides. Entonces el huesito de acá atrás deja de ser compacto y como empieza a entrar aire de a poquiticos, se empieza a volver como una mallita a volverse, o sea, las celdillas mastoideas se vuelven como una mallita de las panes de abeja. Ustedes hacen así y se ve todo poroso. ¿Han visto un hueso de
¿De vaca? ¿Alguna vez en su vida? El hueso esponjoso lo conocen más o menos cómo es. Sí. Así se empieza a ver las cerdillas acá, mastoideas, como huequitos en el hueso, pero son huequitos microscópicos. Tú necesitas el microscopio para ver. Cuando ya el paciente tiene 60, 70 años, esos huequitos son muchísimo más amplios, no son tan pequeños, son muchísimo más amplios, ¿sí? Si a uno le empieza a hacer compresión del nervio facial, entonces ahí es cuando nosotros miramos, cuando somos jóvenes, por qué se está presentando eso, y es cuando presentamos, ejemplo, un colesteatoma, que son tumores que empiezan a nacer a nivel del conducto y vienen a afectar el conducto auditivo medio y el conducto auditivo interno. ¿Y esto qué es lo que hace? Que nos disminuye toda la audición. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro cómo se entra el aire? ¿Claro? Cuando nosotros hablamos de este tipo de incisión, postauricular de Wilder, hablamos que proporciona una mejor exposición. Entonces, esta es la oreja y aquí tenemos la incisión, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer la descompresión del nervio facial, se hace un poco más larga de acá y se baja acá. ¿Esto en qué posición está? Acá, ¿sí? Se baja de acá y se baja acá. ¿Sí está claro? Y es retroauricular. Esa es la más común para hacer una mastoidectomía de la forma directa. También tenemos este tipo de incisión porque nos ayuda a tener el acceso directo a la parte del oído externo, medio e interno. Cuando nosotros bajamos la mastoides, llegamos directo acá al oído y llegamos al oído externo, al canal, llegamos al oído medio y más próximo al oído interno. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? En los niños es muy común hacer esta retroauricular. Bueno, cuando nosotros hablamos de la mastoidectomía, entonces decimos que hacemos una disección de la piel en la técnica quirúrgica, tejido celular subcutáneo, hasta llegar a la fascia del temporal. Si nosotros vamos a hacer una timpanoplastia, tomamos la fascia del temporal de 1 a 1,5 centímetros, la fascia del temporal. La disecamos, ¿y qué les dije yo que hacíamos con esa fascia? Se coloca en solución salina y se pone a secar, no la fascia dentro de la solución, sino se pide una bolsa, se pone la coquita y la fascia va extendida en la parte superior. ¿Se acuerdan que se los dije? ¿Claros hasta ahí? Cuando nosotros ya hemos hecho, sacado, por decirlo así, esa fascia, nosotros seguimos abordando y colocamos 2 separadores de axón que son articulados para oído. No son los separadores de axón grandes, no, sino son separadores de axón pequeños. Bueno, también hacemos una incisión para disecar ese músculo y llegamos a nuestro periósteo, que es el que cubre la corteza mastoidea, señora. Los de axón, yo creo que se los muestro más adelante, creo que los tengo, para que lo vean. Yo se los mostré, ¿sabe cuándo? En la semana pasada, cuando vimos instrumental. Sí, en la mesa quirúrgica que les mostré, que ustedes me dijeron. Pero era chiquito. Bueno, pero ahorita vuelvo y se los muestro, para que los miren. Pero no son los de axón grandes, no, son los de axón. ¿Conocen los separadores de mastoides? No. No, los de mastoides son chiquiticos, son muy chiquiticos, los de mastoides son así chiquiticos. ¿No? Bueno, ahorita se los muestro. Los de oídos son articulados. ¿Conocen los axón Bigman de columna? ¿Tampoco? Bueno, dejémoslo ahí, ahorita se los muestro. Y después de que ya tenemos este periósteo, nosotros disecamos con una gasa húmeda todo eso para poder ver y tener acceso al conducto auditivo medio.
Mírenlos acá los separadores de axo. Son estos. Pero son articulados. Ellos aquí más adelante, atrás, ellos abren el espacio acá, hacen así, quedan, y como son articulados, quedan así, ¿sí? Adosados acá a la cabeza del paciente. No quedan levantados como los axos normales, porque estos son articulados. Para que queden, se fijan acá y bajan automáticamente así. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí? Otra vez. Bueno, ya lo respondo. Los axos de acá le separan a uno la piel acá y vienen, ejemplo, articulados acá, que es donde están los huequitos donde meten los médicos para abrir. Abren acá y quedan acá. Los doblan acá para que queden acá en acá. O los doblan acá para que queden en la parte de atrás. ¿Sí? Eso es para que cuando ellos estén operando no interrumpan en esa parte. Por eso son articulados. Estos son los separadores de axos. Esto es en versión magnificada, ¿no? Porque los axons son chiquiticos. Además que nosotros acá atrás no tenemos tanta grasa. Tenemos también que hacemos la elevación anterior de la oreja y se expone la espina de Heller. La espina de Heller es este pedazo que vemos acá, ¿sí? Que es la que nos da la entrada al conducto auditivo externo. Perdón. Y después tenemos los músculos posauriculares y tejidos blandos pericraneales. Y esto lo disecamos con la gasa que les digo que está húmeda y lo separamos con estos separadores de axo. Ahí ya nosotros vamos a ver la punta de nuestra mastoides. Y con el electro cogemos y hacemos como una C aquí, si se dan cuenta, miren acá, y disecamos este periósteo y levantamos este periósteo porque esto vuelve, y cuando ya hemos hecho la mastoides lo reposicionamos para poder cerrar este hueco, porque usted ya, este hueso, cuando termine la cirugía usted no va a tener ese hueso, ¿sí? Ese hueso desaparece, que es donde está el aire o las celdillas mastoideas. ¿Claros hasta ahí? Cuando hablamos de una mastoidectomía en T, es cuando nosotros la realizamos en línea temporal. ¿Sí encontraron eso? Este tipo de cirugía habla de que es una línea vertical. Mire, ahí también tienen dibujados los separadores de axo, pero todos siempre son articulados. Y va desde la punta de la mastoides hasta unirse con la otra cara, o sea, va desde aquí hasta acá abajo de la mastoides y hacemos una incisión hacia acá, retroauricular. ¿Listo? Movemos exactamente los mismos planos anteriores: piel, tejido celular subcutáneo, la fascia del músculo temporal, y seguimos con los demás llegando hasta el periósteo y disecamos periósteo y llegamos a nuestra mastoides. Para disecar el periósteo nosotros usamos un frío. Y volvemos y colocamos los separadores de axón articulados. Cuando hablamos de una mastoidectomía completa, entonces decimos que tenemos acceso al antro mastoideo, al ático epitimpánico, ¿sí? Que es a todo el oído medio, al laberinto. ¿Cuál es el laberinto? Muy bien. Al saco endolinfático, que se encuentra ¿en dónde? ¿De qué hace parte el saco linfático? Bueno. Porción mastoidea del nervio facial, y se eliminan todas las celdillas mastoideas a lo largo del higo mastoideo y el seno sigmoide, nervio facial y canales semicirculares. ¿Sí se acuerdan de qué parte les estoy hablando del oído?
entramos y disecamos, esto tiene un corte sagital, ¿sí? Acá, sagital. Hagan de cuenta que esto es lo que toca quitar de acá de altura, que es lo que ustedes se tocan acá atrás. Y empezamos a fresar todo esto. Todo esto. ¿Para qué? Para poder llegar a esta parte que es la caja timpánica, levantando de acá para acá, ¿sí? ¿Me hago comprender? Estamos en este oído, para que me entiendan. Fresamos acá todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, y tenemos que dejar totalmente pelado el nervio facial y esta parte de acá, que es la que acabamos de mencionar. ¿Se acuerdan que hablamos del acueducto, del saco linfático? Que es este. Todo esto tiene que quedar, pero no se deja así como usted lo está viendo, sino que simplemente se deja lo más descubierto posible. ¿Por qué? Porque si usted lesiona una parte de esto, lesiona la parte del equilibrio del paciente. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué cuando nosotros hacemos la mastoidectomía radical o descompresión del nervio facial, debemos monitorizar al paciente? Si ya les expliqué todo esto, con el análisis que ustedes hacen, o con lo que ustedes infirieron de una mastoidectomía, ¿por qué debemos monitorizar al paciente del nervio facial cuando hacemos una mastoidectomía? Y la otra parte de la pregunta que les hice después de esa fue, ¿por qué el anestesiólogo le pregunta a usted, ¿relajo o no relajo el paciente? ¿Se acuerda que se lo dije también en ese día, ese mismo día? No abran los ojos, que no les voy a echar botas. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Ya infirieron algo? ¿Qué infirieron o qué pensaron de por qué es tan importante relajar o no relajar, ejemplo, a un paciente? A ver, la escucho. Le doy la palabra. Diga lo que va a decir, no pasa nada, igual acá estamos para aprender todos. No, pero sí, tiene que estar dormido porque no, grave, no se deja operar, eso sí es claro. Pero no es por ese lado, es porque si yo estoy relajada, nosotros llegamos a un punto donde si yo estimulo el nervio, él tiene que arrojar un resultado, ¿sí? Yo no puedo tener un paciente totalmente relajado, que cuando está relajado el sistema nervioso no reacciona. Por eso cuando se relaja un paciente, la máquina de anestesia tiene que estar súper bien, porque si no usted puede tener un paciente pero relajado se puede morir, ¿sí? Y por eso hay que estar pendiente de lo que nosotros estamos haciendo en este punto, y cuando ellos dicen, ¿cuánto tiempo más entra usted para no relajar al paciente? Pues el otorrino le dice, más o menos me demoro 1 hora para llegar al facial. Entonces ella dice, le pongo 1 gramito para relajárselo mientras usted entra. Cuando el paciente ha pasado ya 1 hora, por lo general el paciente ya no está relajado. Entonces, si usted le toca con el estimulador de nervio facial, que es un lápiz, y le toca al paciente el nervio facial, el paciente automáticamente, si está relajado y está acá, y si tocamos el nervio facial y una de las ramas, ejemplo, la inferior, él hace automáticamente. ¿Por qué mueve la boca hacia un lado? Porque tiene un tubo y tiene esparadrapo por todo lado, ¿sí? Es por eso, pero entonces el paciente se deja con todo esto descubierto para la mastoides cuando está de lado, o sea, queda de aquí para acá. Porque cuando usted mueve algo, por ejemplo, estimula un nervio por acá, y ese es el nervio que sube acá, entonces el paciente hace, ¿sí? Eso es importante en la parte del nervio facial, ¿sí? ¿Les quedó claro? Entonces ahora díganme si les quedó claro por qué nosotros tenemos que monitorear el nervio facial. Para supervisar que el paciente no quede con ninguna lesión de ninguna de las partes de la cara. Porque si yo entro así, quiero salir así.
y no con el ojo caído, no con la boca torcida, no con esta vaina subida, ¿sí? O sin sentir acá en el cuello. Si lesionamos el nervio que va hacia acá, ¿cómo se llama el nervio que va acá abajo? Bueno, entonces ese me lo averiguan para la siguiente clase. Y entonces, si usted lesiona este nerviecito de acá, entonces si a usted su novio o su novia lo toca de acá, entonces usted lo siente. ¿Sí? Entonces son cosas que son tan sencillas, pero tan importantes para una persona. ¿Sí ven? Entonces, por eso una mastoides debe estar monitorizada siempre, excepto la mastoidectomía simple. Esa no requiere de monitoreo de nervio facial. ¿Claros hasta ahí? La mastoidectomía simple no. Una mastoidectomía radical o radical modificada requiere monitoreo de nervio facial. A no ser que el paciente tenga una lesión del nervio facial, pues ya no hay nada que hacer, pues entonces ya ellos entran y barren con lo que quieren. ¿Sí? Esto es cuando tienen tumor o cáncer a nivel de la mastoides. De lo contrario, pues no pasa nada. ¿Claros hasta ahí? Aquí teníamos algunos de los puntos de lo que nosotros entramos, vemos y adelgazamos en una mastoidectomía, ¿sí? Que esto ya los habíamos visto anteriormente, ¿sí? Y tenemos también cuando hablamos del abordaje al receso facial, que es cuando nosotros podemos hablar de una implantación de un electrodo que se hace. Alguien me hizo una pregunta que quería que si era por la ventana redonda o por la ventana oval. Creo que fuiste tú. Esa pregunta es por la ventana redonda, no por la ventana oval. ¿Sí? Es por la ventana redonda, que es donde entramos directo a la cóclea y se pone el electrodo para un implante coclear. ¿Listo? Entonces hablamos que es cuando vamos a hacer una mastectomía radical, cuando entramos a la cóclea a hacer un implante coclear. Cuando vamos a hacer, a retirar el colesteatoma del oído, que hay personas que ya es porque alguien se para así y van en Transmilenio y usted puede mirar a veces así los oídos de la gente sin querer y usted hace así y usted dice, uy, este tiene los oídos llenos de cera. O usted mira así y le ve como una perla blanca dentro, así se ve el colesteatoma en el oído. Cuando ya empieza a salir por el conducto auditivo externo, como el color de una perla. Una perla son esas cositas blancas de collares que venden, así nacarán. Cuando hablamos de otomastoiditis crónica con tejido de granulación, es que usted limpia todo el tiempo y eso sigue produciendo más granulación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tapar el conducto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una mastoidectomía radical. ¿Y por qué se hace? Porque nosotros necesitamos quitar ese crecimiento de células malignas en nuestro oído. ¿Claro está ahí? Cuando hablamos del granuloma de colesterol, que es otro tipo de patología que le da al paciente, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Pues minimizar ese tipo de actividades. Cuando hablamos de tumores de oído medio y hacemos mastoides normales. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Miren, acá se ven algunos de los huequitos que tienen las mastoides. Pero eso está es magnificado y pintado. ¿Sí? Acá tenemos mastoidectomía radical, que ya les he explicado, les he dicho, esto es como una ampliación un poquitico más del tema de lo que ustedes ya conocen y han hecho, ¿sí? Y se llama modificar porque es cuando nosotros reconstruimos nuestro oído medio. ¿Listo? Y comienza con una mastoides simple, seguimos a la parte de la completa y seguimos a la mastoides de oído total. ¿Claros hasta ahí? ¿O no? Sí. Cuando nosotros hacemos esas mastoidectomías también es porque el paciente tiene cáncer, ¿cierto? Del conducto auditivo externo. Y esto también depende de qué tan lesionado tenga el oído. Cuando nosotros tenemos también a veces cirugías de colgajos libres, donde tenemos que quitar el lóbulo de la oreja,
se pierde la audición de ese oído. ¿Por qué? Porque tenemos que rotar un colgajo libre, ejemplo, músculo, tejido solar subcutáneo de la pierna con su pedículo. Pedículo me refiero a, ¿qué es? Y lo pasamos hacia acá y lo debemos poner acá y esto queda totalmente sellado. Ustedes se van a dar cuenta que hay personas que tienen cánceres muy agresivos y hay que quitar esta parte. Entonces se quita y se reseca todo este tejido y se pone acá. No se hace la mastoides para quitar las células malignas y cancerígenas que tengamos. Pero en ese caso no hacemos reconstrucción de parte del oído medio porque no es necesario, porque este oído no va a quedar funcional. ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Cuando nosotros hablamos de las complicaciones o hablamos que este tipo de pacientes pueden presentar cierto tipo de lesiones, entonces hablamos de parálisis facial, que es la más importante y la que menos debe suceder. La pérdida auditiva, o sea, que a pesar de que nosotros reconstruyamos el conducto auditivo medio, no se pueda restaurar la audición del paciente. Una lesión vestibular, ¿dónde quedaba el vestíbulo? ¿Dónde? Bueno, miren su muñequito que por ahí está. Cuando ellos presentan infección, cuando ellos presentan disgeusia o cuando presentan meningocele, encefalocele y demás, fuga de líquido cefalorraquídeo, que eso es una complicación que se puede dar posoperatoria, o cuando ellos presentan sangrado posoperatorio. ¿Claros hasta ahí? ¿O preguntas, dudas? ¿Ya lo habían investigado? Sí. No todos, tranquilos, se pueden levantar, despertarse, abran los ojos, no se duerman, cómanse un dulce. Mírenlo acá, el oído como que aún. Pero ya ahorita les voy a mostrar. Y vamos con... Y suba la información al cerebro. ¿Por qué decimos que es una tecnología avanzada? Porque el electrodo no mide sino uno, ni siquiera uno, como 0.05 milímetros. ¿Yo ya firmé? El electrodo que usamos para ¿Sí? un implante coclear. ¿Sí? Ya lo vamos a mostrar. Esta parte de acá, esta parte que ustedes ven acá, todo esto produce información. Se hace la mastoidectomía para que esta parte quede en contacto con el hueso. Esta es una técnica que queda metida dentro del músculo y este es el electrodo. Si se dan cuenta que es súper delgadito. Yo les dije que cuántos electrodos tiene el implante coclear la otra vez. Sí se los dije. ¿Sí ven? Esto se cubre con una esponjosa que queda dentro de la mastoides. Esto debe quedar dentro de la mastoides. Esto queda dentro del hueso temporal por encima. Este cuadradito queda dentro del hueso, el hueco que hacemos. Y este es la antena y el electrodo. ¿Sí? Este queda por fuera. Esperen si tengo la foto acá. No estamos comiendo mucho. Yo
Yo les monté un video de implante coclear, ¿lo vieron? Creo que ya están más ubicados. Les monté un video de mastoides. Entonces, ¿qué es lo que hace el implante coclear? Discrimina los sonidos a las personas, ¿sí? Que son totalmente sordas. Ustedes vieron lo bonito que es ver como cuando un bebé le dice a uno por primera vez, yo que soy mamá, digo, me decía mamá, eso para uno como mamá es la felicidad más grande del mundo. Pero que un hijo nazca sin audición y después de una cirugía y cierta cantidad de terapias, el hijo empiece a decir mamá, o sea, es algo, yo creo que es espectacular. Y para nosotros que estamos en la parte de reconstrucción, es algo súper lindo, porque cuando uno es instrumentador, usted no es ajeno a lo que está viviendo el paciente, ¿sí? Sino que el paciente se va y usted le dice, después el otorrino le dice, y China, ¿se acuerda del pacientico que operamos hace como 6 meses? Y uno dice, sí, está el paciente, cuando uno tiene buena memoria. Entonces él llega y le dice, ese paciente ya dice mamá. Y a veces él trae videos y uno dice, qué chévere y es gratificante ver cómo uno, como instrumentador, ayuda en ese proceso para que ese chiquitín pueda escuchar. O las personas que han perdido la audición, ¿se han visto las personas que hacen esas cosas que ponen acá un micrófono grande y son todo el tiempo y que se les mueve todo el cuerpo así, toda esa vaina? Ellos pierden la audición con el tiempo y a ellos hay que ponerles implantes cocleares. Colombia es uno de los pocos países de Sudamérica que les da dentro del régimen de subsidiados el implante coclear. Un implante coclear vale más de 180 millones de pesos con procedimiento y todo lo demás. O sea, el insumo y todo lo demás. Cuando ustedes entran a este tipo de cirugía se van a dar cuenta que es algo muy, pero muy bonito. Porque es una cirugía donde uno sabe que va a ayudar a las personas a tener una mejor calidad de vida. ¿Sí? Por eso esto es importantísimo. Cuando hablamos de personas que en este momento ya no se llaman sordas, se les dice personas con discapacidades. Es lo que yo le digo a ustedes, con el respeto que ustedes me merecen. Yo hablo acá, explico una técnica quirúrgica, pero no todos ustedes me entienden igual, para hacerme comprender. Hablo de mis hijos, son mi vida, son mi adoración, y mis 2 hijos no son iguales. Mi hijo mayor es re malo para matemáticas y detesta las matemáticas desde chiquito. Pero mi hijo menor es re pilo para esta materia. A él no me ha tocado sentarme a explicarle ni la suma, ni la resta, nada, ¿sí? Esto, ¿a qué voy con esto? Cuando uno explica las cosas, hay personas que tienen todo más rápido y otros no. Y hay personas que sufren de discapacidad auditiva, se llama ahora, ¿sí? No se dice sordo o sorda, que a veces uno dice, ¿qué está sorda? ¿Que no escucha? ¿Qué está? ¿Sí? Que uno de las compañeras le dice, o no, vaya al otorrino, ¿sí? O no. Uno tiene que decir, usted tiene problemas de audición, tiene tal cosa así. Dependiendo como uno se exprese, la palabra se siente como un choque o no. Pasa como cuando usted le dice, ah, esa vieja parece que fuera sorda. Sí, pero tú no sabes que realmente el roto tenga un problema de audición y esa palabra pues choca con las personas que están en el común. ¿Sí me hago comprender? Entonces, cuando nosotros ayudamos a mejorar esta discapacidad en los pacientes, es algo muy bonito cuando ellos traen los videos y le muestran a uno como un chiquitín ya dice la palabra mamá. Para uno que es mamá es algo espectacular. Lo digo pues porque tengo 2 hijos y afortunadamente ellos no tienen ese problema, pero cuando ellos son, los niños no tienen audición y ya empiezan a hablar, es un proceso muy bonito. Cuando hablamos que es lo que el audífono le ofrece, ¿sí? Dependiendo del audífono que le pongan, ahí sí va a lo que el paciente necesita. Ejemplo, cuando ustedes se paran y exponen y dicen, es a gusto del cirujano. No, es de acuerdo a la condición de cada paciente, que es diferente. ¿Sí se dan cuenta? Yo no puedo decir, es que vamos a hacer un implante coclear, ustedes se paran así y hacen así, un implante coclear y
eso es a gusto del cirujano. No, ustedes tienen que decir eso. Se va a colocar un implante coclear y es porque el paciente requiere este insumo de tales y tales características por la patología que el paciente tiene. ¿Sí ven la diferencia? Y así es que se trabaja en esta parte. Y así es como se tienen que expresar para la siguiente parte, y me tienen que explicar en las exposiciones de la siguiente parte de otorrino cuando se habla de nariz. No me van a resultar diciéndome a mí es a gusto del cirujano, sino que me explican como les estoy explicando cada uno de los sitios. ¿Sí? ¿Estamos claros? Que después no se les vaya a olvidar y digan, ay, la profesora no nos dijo. ¿Vale? ¿Claros hasta ahí? Entonces, recuerden que cuando nosotros hablamos del implante coclear es una tecnología que ha ido mejorando acá. ¿Qué es lo que hacemos? Una competencia neuronal. Entonces, conectamos una parte que no está funcionando con el nervio que sí funciona. Chicos, para poner un implante coclear se hace una cantidad de exámenes para mirar que el paciente tenga cóclea y haya nacido con cóclea, ¿sí? Que tenga el nervio saliendo de la cóclea. Si no tienen cóclea y no tienen ese nervio, pues no podemos poner un implante coclear. Porque una cosa es que tú no tengas completo el proceso de audición y otra cosa, que nazcas sin estos tipos de anatomía. Si estamos con esta anatomía variada. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Para conectar una neurona con otra neurona y que esto sea un receptor. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Recibe el sonido y de una vez lo transmite a la cóclea. Eso pasa directo y el sonido sube y produce el movimiento en el nervio y ya llega al cerebro la información que quiero que llegue. ¿Sí? Con ellos se empiezan haciendo trabajos de audición de bajo nivel. Después niveles más altos, hasta que se trabajan los niveles de audición que estamos trabajando en este momento. ¿Sí estamos claros ahí? Cuando nosotros ponemos este tipo de audífono y el paciente, si no conecta el implante con las neuronas o el nervio, pues se muere esa comunicación y esa vibración. Acuérdense que lo que se deja de usar se atrofia. Y si nosotros no colocamos un implante coclear en una persona que ha perdido la audición o una persona que puede recuperar la audición, pues va a quedar totalmente sorda. ¿Sí? O si se conectan directamente, pues este proceso mejora y vive. ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas, dudas o ya habían averiguado eso? Cuando hablamos del implante coclear, entonces, ¿cómo es el proceso? Hacemos una incisión, hacemos un colgajo, hablamos del lecho óseo, hablamos de una mastoidectomía, que fue la que acabamos de ver, que es la que quitamos todas las celdillas mastoideas. En este caso no es quitar las celdillas mastoideas, sino quitar todas las mastoides. Hablamos de la timpanoplastia. Una cocleostomía, que es cuando entramos a hacer la incisión para introducir el electrodo. Una introducción del electrodo. Una fijación de la bobina, que fue la parte metálica y de silicona que vieron redondita. Y cerramos la fascia o el periósteo, para que me comprendan mejor, cerramos el periósteo con Vicryl 3 ceros y empezamos a acomodar los colgajos de piel que hemos levantado. Colocamos un monitor para hacer impedancios en el paciente. El paciente está dormido, pero eso transmite como unas vibraciones y de una vez hace la medición de los 21 electrodos. ¿Sí? Eso es automáticamente. Se pone el implante, se devuelve el colgajo y se pone sobre la parte que es de silicona, el imán que yo les digo, y en un computador él está mandando información y él de una va arrojando las impedanciometrías, ¿sí? Y tienen que tener reacción. Entonces dicen, ha reaccionado el 3, el 5, el 7, el 8, el 11, sí, como un electro, pero es para el oído más. Y hasta que reaccionen los 24.
Cuando no reaccionan todos los 21 electrodos y reaccionan 15, son más que suficientes porque los demás con la estimulación, después en el proceso de recuperación, vienen a seguir y se recuperan. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿O qué no han entendido? ¿O qué leyeron de implante coclear? Tranquilos, no todos, de nuevo día uno. ¿Qué encontraron? Adicional a ese. Mírenlos acá. Este es el procesador que se pone acá afuera. ¿Sí? Acá está magnificado. Esto es el pedacito. ¿Sí ven estas dos rayitas acá, este espacio, que creo que no lo alcanzan a ver allá? Solo este pedacito entra a la cóclea. Y cuando se está haciendo la inyección del electrodo, la introducción del electrodo, empieza a decir en un volumen alto 30 grados, 40 grados, 70 grados, 90 grados, 120 grados, hasta que él da y termina de dar 380 grados. Cuando dice 380 grados es porque ya entró hasta esta marca, que es la que queda en el borde de la cóclea. Si estamos, segunda marca. Y él siempre va diciendo cómo están. Ahora hay un sistema nuevo para implante coclear. ¿Y cómo funciona? Que si nosotros tenemos y empieza a entrar acá en la cóclea el electrodo, él empieza a decir, estimula 1, 5, 7 de una vez, ¿sí? Sin necesidad de poner el procesador por fuera para mirar cuántos electrodos se están estimulando de una vez, sino que él ahora está diciendo, ¿eso qué es? Tecnología de punta, ¿sí? Entonces son cosas que han ido mejorando en los implantes cocleares. Cuando ustedes entren se van a dar cuenta que es algo muy, pero muy bonito. Es una cirugía muy bonita. Miren acá el electrodo, ¿sí lo ven? Esta es la antena y esto es parte del electrodo. Si usted llega a jalar el electrodo, haga de cuenta lo que usted hace con una sutura de nylon. ¿Conocen el nylon 9 ceros? Que es más delgado que un cabello. Si usted hace el electrodo así, lo daña. Eso no lo puede tocar. Por lo general, con los años el médico ya le dice a uno, pásame el implante. Pero si no lo sabes manejar, lo mejor es que usted, como viene empacado en una cosita, en una cajita así pequeñito, usted lo destapa y se lo pasa al doctor, ¿sí? Y le dice, doctor, coja el implante. Si usted lo levanta y le quedó el implante pegado acá abajo, el electrodo se estiró y ya no registra nada y dañó el implante. Como es de un costo tan alto, cuando produce daño del implante, el implante siempre se manda fuera de Colombia a ver el estudio que pasó con el implante, ¿sí? ¿Esto por qué va? Porque cuando uno comete fallas en los procesos, entonces siempre hay un backup. Entonces le van a decir a usted, necesito tal implante con un perfil bajo. Perfil bajo me refiero a lo grueso de esto, ¿sí? Si es un niño, el perfil viene más bajito que en un adulto. Y el electrodo, pues obviamente es muchísimo más pequeño. Pero siempre le dicen, y me manda un backup. El backup es, si se daña ese otro, tener uno ahí para ponerlo. Porque usted no puede estar operado y salir y sin el implante puesto porque se dañó el primero. Pero no porque hay un backup se puede dañar el implante que nosotros tenemos, porque es un insumo de muy, pero muy alto costo, ¿sí? Es por eso que esto es tan caro y tan delicado. ¿Profe, eso se va a cambiar en la medida que el niño va creciendo o cómo? Eso dura toda la vida. Toda la vida dura el implante coclear. Eso nunca se daña porque lo único que cambia es el electrodo de resección, pero porque a medida que van creciendo van cambiando tecnología. Y lo único que te cambia es la parte de afuera. Lo demás no se lo cambia. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O preguntas, dudas? Solamente lo tuvimos que cambiar una vez con un niño de 11 años que había sido operado de oído derecho y estaba jugando fútbol y otro de los niños lo llamó y él volteó a mirar así y ¡ta! Recibió el balonazo acá.
El niño perdió el conocimiento y lo que sintió fue un chirrido en el oído. Lo llevaron al hospital porque eso botaba sangre como quién sabe qué. Y se programó el chiquitín a hacer un cambio de implante coclear. Pero fue porque fue un accidente. De lo contrario, eso no se cambia. De igual manera, importantísimo, uno no debe usar electro, o sea, monopolar, cuando un paciente tiene implante coclear, porque el electro quema los electrodos y recorre la corriente del cuerpo. ¿Sí se acuerdan? Se debe usar bipolar, siempre. Un paciente tiene implante coclear, usted debe usar bipolar, no debe usar electro. ¿Claro hasta ahí? Acá está el tipo de incisión que se hace. Miren allá, está más clarito el dibujo. ¿Sí? El abordaje, los colgamos. Acá tenemos todo lo que es la parte de la cóclea. La presa magnificada, la presa mide 0.01 milímetro. La fresita que nosotros usamos para esto. ¿Conocen la cabeza del alfiler? No el alfiler rojo, verde, amarillo que viene con una bola arriba, no. Un alfiler normal, conocen la cabecita. Así de chiquita de la fresa que se hace la cocleostomía. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y aquí está el electrodo, miren cómo queda. Estos son talleres de hueso que se hacen, porque ahora se hacen, no se duerman, porque ahora se hacen talleres con los pacientes de hueso, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hace? Se hace la anatomía más o menos igual en huesos plásticos o porosos para que ustedes más o menos lo vean. Esos son talleres que se hacen de otorrino con respecto a eso, ¿sí? Y aquí ven cómo viene a quedar el electrodo, ¿sí ven? Mira acá cómo entra y miren cómo viene a quedar. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La telemetría. Esa telemetría es la que nos arroja la medición de cada uno de los electrodos que tiene este implante coclear, ¿sí? Tenemos también que mirar qué tanto nos están respondiendo los electrodos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le digo? ¿Calor? Muy bien. Y cuando nosotros hablamos de posibles aplicaciones, es detectar los umbrales, seleccionar los electrodos a ver si sí funcionan. Entonces, cuando decimos seleccionar es hacer el 7, el 5, el 23, el 21, el 18, al azar. Cuando tú estimulas un electrodo acá y este está seguido, este también hace una vibración más chiquitica. Entonces usted mueve este y este hace una vibración así. Cuando ya estimula este alto, entonces este ya empieza a moverse así, ¿sí? Por eso se hace la selección de electrodos. Hay que optimizar la estimulación y modo de estimulación mono o bipolar. ¿Sí está claro? Ustedes ya tenían todo esto investigado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la rehabilitación del implante coclear? No se miren así, que no les voy a echar gotas, tranquilos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estimular la corteza auditiva. ¿Para qué? Para que nos reconozca todos los sonidos, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene que hacer aparte de reconocer? Interpretarlo, para saber qué es música, qué es suave, qué es fuerte. ¿Y quién nos suministra estos sonidos? Pues el procesador. ¿Y cuál es el procesador? La parte externa que vieron en C. Y se la pasa la parte silicona del otro cuadrito y el otro al electrodo, ¿sí? Claro, tienen una vida normal, es que eso no afecta en nada. Eso no les afecta absolutamente nada. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O no? ¿No se van a dormir? Yo sé que están cansados de todo un día, pero mi objetivo es que aprendan y que quieran esta materia. Esta materia es muy bonita. Para los que ven gestión, sí se dan cuenta que es más bonita que la de gestión. Porque tiene cosas más bonitas y es más chévere. ¿Qué es lo que nosotros hacemos?
que las personas que tienen un implante pues tengan una comodidad con nuestro mundo y tengan una interacción con nuestro mundo normal. Pero ellos siempre van a tener una pequeña dificultad para comprender y entender los sonidos de la misma manera que nosotros. Hasta que ellos, por ejemplo, si es un niño de 4 años, ya lleva un atraso en 4 años de sonidos, ¿sí? Cuando él tenga 12, no va a tener la misma capacidad de hablar de un niño de 12 años, pero va a poder hablar, todo más despacio. Párese y párese allá al lado de la ventana y verá que se le quita el sueño. Porque cuando uno está cómodo en posición y está cansado, es ahí el problema. ¿Sí? ¿Sí estamos claros en esa parte? Bueno. ¿Y qué es lo que nosotros, el objetivo primordial de un implante coclear es lograr la comunicación de un individuo? ¿Listo? Que un individuo se pueda comunicar con la sociedad. ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Nada, ¿cierto? Mírenlo acá. Tenemos, acá es como queda el audífono, esta cosita que se ponen acá. Por eso cuando alguien se roba esto, porque ha ocurrido, que los ladrones creen que esto es un audífono de última tecnología y no saben el mal que le hacen a una persona. Porque esto, la EPS, el paciente tiene que hacer casi un año de recorrido para volver a tener esto, que es lo exterior. O sea, y eso no le sirve a nadie, y eso nadie lo puede usar. O sea, eso no es un audífono de última tecnología, no, eso es para las personas que son sordas y tienen un implante coclear. En nosotras las mujeres eso ni se nota, porque uno se hace el cabello hacia adelante y ya quedó cubierto, y la otra cosita se la pone acá por debajo y ya quedó y listo, ¿sí? Pero en una persona, ejemplo, un niño, un hombre, eso se nota, y es a las personas que han sufrido de robo de este tipo de audífonos. Entonces, no entendemos por qué las personas todavía, o sea, la ignorancia de los ladrones, por decirlo así. Hablamos del sistema óseo. ¿Sí? ¿Qué encontraron ustedes del óseo? Óseo. No es ósea, no, del óseo. Sistema óseo de oído. ¿Qué encontraron? Rápido, espérense que tenemos que ir a la UCI. Yo fui al laboratorio. Claro que alcanzamos. Son las 6. Bueno, ¿qué encontraron? Hablen ustedes, yo siempre hablando. Los escucho. Bueno, quien pase y explique el ósea, lo eximo del quiz de hoy. No, hombre. ¿Ósea y baja son distintas? Claro. Como cuando usted baja la escalera y como cuando usted sube la escalera. Son diferentes. Bueno, ¿quién va a exponer y yo lo eximo al quiz, si me convence? ¿A todos van a exponer? Bueno, fácil. ¿Qué van a exponer? Ay, entonces, ¿por qué investiga? ¿Usted por qué investiga? Pues por eso investigo. Laura, pero eso mereces. Bueno, Laura, pase a ver qué sabe. Tome, Laura, vaya. Uno rojo atrás, uno siempre liberal es conservador. Es que sin el cuaderno no puedo. Bueno, pero vaya y explique lo que está a ver en el cuaderno. A ver qué encontró. O sea, paso por el cuaderno. Sí, Pues vaya. digo, a ver qué encontró. Pero es que yo tengo es más la técnica quirúrgica. Bueno, ¿y qué es un ósea? Bueno, diga que es un ósea. Bueno, no, quédese sentada porque no van a pasar. Pues, dice que es un implante coclear que se utiliza para ayudar a las personas con pérdida auditiva grave o profunda, funciona transfiriendo las vibraciones del sonido directamente al hueso del cráneo. Este va pasando las partes dañadas del oído interno y bueno, este consta de un procesador de sonido externo
que captura el sonido del entorno y lo convierte en vibraciones. Estas vibraciones se transmiten a través de un implante colocado en el hueso del cráneo y se conducen directamente al oído interno, estimulando el nervio auditivo. Bueno, ese implante del cual tú estás hablando, entonces, ¿qué es lo que hace? Una incisión acá, a este nivel de hueso temporal. Se disecan los tejidos hasta llegar al periósteo, ¿sí? Piel, tejido celular subcutáneo y la fascia de los músculos, y se diseca hasta el periósteo. Ponemos un tornillo chiquitico y ahí sobre ese tornillo colocamos un procesador que es pequeño. Cerramos por planos absolutamente todo, y después de cerrar por planos, nosotros más arribita hacemos una incisión. Sobre este tornillo colocamos otro procesador que es el que capta el sonido, y con ese procesador que capta el sonido me va a hacer vibrar desde mi hueso temporal a llevar información hacia el cerebro. ¿Sí está claro? Así funciona el sistema óseo. Ahora, ¿qué encontraron del otro tema? Mírenlo acá. Este es el que va por debajo de la piel. ¿Sí ven? El tornillo que yo les digo, y esta es la partecita que se pega al tornillo. Se cierran los planos y esta es la otra parte que se pega ahí. Eso también es como un imancito que le ponen ahí. Ese imán va directo sobre el cuero cabelludo y sobre esto. ¿Sí me hago entender? Mírenlo acá. Aquí está lo que va por debajo del hueso. ¿Sí me hago comprender, chicos? Y esto va sobre esto. O sea, si me colocaron a mí aquí un dispositivo por debajo de mi mano, ¿qué es lo que hace? Pego acá el otro. ¿Sí estamos claros? Piel a piel, no puede haber cabello, porque si no la transferencia del sonido no es igual. Y la vibración que va a producir el otro dentro del hueso temporal, pues no va a ser el mismo. ¿Claros hasta ahí? ¿Sí? ¿O me están haciendo? Mírenlo acá. Este procesador captura el sonido en el aire, ¿sí? O sea, hace lo que hace nuestra oreja y convierte en una señal digital. La señal la envía a través del implante, del implante, este que está acá, ¿sí? Que es el traductor piel eléctrico, y transforma la señal como en unas vibraciones. Y las vibraciones viajan a través de todo este huesito acá para llegar acá. ¿Sí ven esta parte de acá? A lo que se llaman los conductos semicirculares, y todo esto produce vibraciones para llegar acá a lo que sería nuestra cóclea. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Y se convierten en impulsos eléctricos que el cerebro interpreta como sonidos. ¿Sí? Así funciona todo. Lo que pasa es que nuestro oído es un poquito complejo, pero es bonito. Mírenlo acá. ¿Sí lo ven? Esto es otro tipo de sistema óseo que hay. ¿Sí encontraron eso así? Claro. ¿Sí lo están viendo acá? Este es un sistema de baja. ¿Sí ven? Es un sistema diferente. Este solamente se coloca un tornillo y un procesador. ¿Sí ven? La diferencia entre uno y el otro. No se duerman, despierten, estírense. ¿No les gusta? La cirugía. ¿Saben cuándo van a acordar de mí? Cuando estén en cirugía y estén cansados y ustedes tengan alto sueño y estén en una colela y apagan todas las luces y usted tiene sueño, y hay unos lapsos de tiempo donde el médico no le pide a uno nada porque ya tiene las dos grasper, están disecando, y si eso está horrible, uno está sentado ahí y uno hace esto. Y cuando uno hace esto que está sentado y usted se durmió, como así se han sido 30 segundos, para usted va a ser una eternidad, y usted se despierta y se dice, ¿en qué vamos? ¿Sí? Acuérdense de mí, que ahorita están en esta clase así como en ese lapso de tiempo de cansancio. ¿Y en qué vamos? ¿Listo? Miren el procesador, lo que les digo. Si ven el tornillo y va directo sobre la piel, miren cómo queda. Por eso la mayoría de personas que tienen este tipo de cosas se dejan el cabellito largo. Y son los niños, y son las niñas, pues tenemos más fácil. ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? I love students, my mother.
Puede como no sé.